Y aquí tenemos conversando a Ana y a Carlos, desde el año 1875, que se fundó esta guitarrería, ¿se le llama? Esta guitarrería se fundó por Benito Ferrer, que era el tío de mi abuelo. Después tuvo mi abuelo como segunda generación, mi padre como tercera generación y yo la cuarta. Entonces tú eres luthier, ¿verdad? Así, exacto. La cuarta generación, La cuarta generación. ¿Cuántas guitarras han pasado por tus manos, Esas manos de artesana, unas cuantas, que moldea la guitarra. Y luego que terminas en el proceso ese que es bastante laborioso y muy 6 semanas mínimo, sí, tiene la construcción de una guitarra. Para luego pasársela a Carlos, la segunda generación, ¿verdad? Porque ya nos contaba Ana que tu padre era amigo de su padre, ¿verdad? Sí. ¿Y tú qué haces luego cuando coges la guitarra? Yo miro el sonido, que tenga un sonido, o si tuviera algún arco la guitarra, le digo pues que es muy difícil, eso. Exacto. Es casi imposible. Yo hago la construcción y él le mira la. Claro, y yo miro el sonido. Usted le da el sentimiento, ¿verdad? Sí. Le recoge el sentimiento. Él Tú le pones la... el sentimiento y él le ve el alma a la guitarra. Él le ve el alma. Ay, qué bonito, porque Sí. ustedes hablan desde el corazón. Porque cuando se habla de una guitarra, de esas manos que hacen esa labor, ¿verdad? Un instrumento, la música va directamente al corazón sin pasar por la cabeza. Ay, qué bonito. Entonces, cuando tú haces un instrumento es sonoro. Lo importante del instrumento no es el mueble, es cómo suena y qué transmite. Y eso es lo que él hace de la guitarra. Ana, Carlos, y estamos aquí en un lugar increíble de Granada, ¿verdad? ¿Nos dicen cómo se llama este lugar para ubicarnos? Se llama Cuesta de Gómez y está a la entrada de la Alhambra. Tierra de tocadores, digamos. Esta es tierra de tocadores, ¿sí? Tierra de flamenco. De flamenco, exacto. Tierra de flamenco, y esta tierra Granada es tierra de guitarristas de los más completos junto a Córdoba, de los más completos a la hora de tocar todos los palos del flamenco. Tocar todos los palos del flamenco para un guitarrista es muy difícil. Entonces Granada es para mí de los guitarristas más completos porque dominan todos los palos, saben tocar todos los palos. Entonces es un lugar emblemático, además de que la música esa que hablabas, de que se exporta, viaja por aquí, por Granada primero, para luego expandirse al resto del mundo. ¿Cuántas guitarras salen de aquí, han salido de aquí para tocar en las manos de grandes guitarristas? Muchísimas, entiendo. Para mí las más importantes, por ejemplo, la primera guitarra de Andrés Segovia. Eso. Andrés Segovia. Su primera guitarra. Sí. La primera guitarra de Manuel de Falla, que es patrimonio cultural de la ciudad de Granada. Wow. Y todos estos guitarristas que están en la foto. Y en esa foto está Carlos Zárate. Está Carlos. Yo soy yo más jovencillo. Mira. Más jovencito. Sí. Carlos Zárate, ¿es así? Carlos Zárate. Mira. ¿Y qué? Y Andrés Segovia, él es Andrés Segovia. Wow. Qué historia más bonita que tienen que contar ustedes aquí, Sí. En este lugar. Me alegro un Sí. montón de tenerles. Y adentro, Ana, Está tienes bien. el taller, ¿nos los enseñas? ¿Nos los claro. muestras? ¿Quieres entrar, Carlos? Yo también. Entra tú también, Pues venga, muchacho. vamos. ¿Qué más da? Vamos a ir. Ciérreme la puerta, porque Sí. Se la cierro. esto es muy pequeño porque es mitad. Vamos a entrar al lugar donde la magia se hace, donde los magos y magas están aquí dentro para confeccionar. Yo fabrico, aparte de guitarras, también fabrico castañuelas. Entonces ahora mismo lo que estaba haciendo era un par de Las castañuelas. Wow. Estas que tanto escuchamos, ¿verdad? Claro. Esto es un... Castañear. ¿Se le llama? Castañuelas. Sí, pero cuando suenan las castañuelas, ¿cómo se le llama el sonido? ¿Castañear o...? Pues no lo sé. ¿No? Carlos, ¿cómo se llama? No lo sé yo tampoco. No. Tocar la castañuela. Vale. Ok. Claro. Ana, explícanos cómo es el proceso de una guitarra. Pues vamos a ver. Sí. Tienes la madera en bruto. Sí. Cada parte de la guitarra tiene
Por ejemplo, el suelo son 2 partes, las tapas son 2 partes, que se van ensamblando. ¿Y la madera tiene que ser de algún tipo en especial? Claro, Sí. la madera en el cuerpo, por ejemplo, de la madera de la guitarra flamenca, es un ciprés. Esto es un ciprés. Siempre. Y las tapas son de abeto. Los mástil son de cedro de Honduras y los diapasones de ébano. Esto es una alpaca, que si lo ve usted es esto. Esto es el traste. Y la guitarra clásica se hace en palo santo. Este es de Brasil, este es de India. Y se hace con 2 tapas armónicas de diferentes... Porque lo mismo que la guitarra flamenca, normalmente siempre se pone el abeto en la tapa. En la clásica se puede poner un cedro o un abeto, ambas maderas. Y el resto el mástil es igual, de cedro de Honduras y el diapasón de ébano. ¿Y Porque desarrollan de manera diferente. cuántas diferentes modelos de guitarras pueden existir, Ana? Muchísimo. Realmente hay tres guitarras, 3 guitarras. 3 formas de guitarra, que es la guitarra clásica, la tapa en cedro, la tapa en abeto y la guitarra flamenca. Y de la guitarra flamenca está la guitarra flamenca negra, que en vez de en ciprés se hace con maderas clásicas, que es el palo santo, que esa guitarra flamenca negra sería como un híbrido, porque busca el desarrollo de un palo santo que da más volumen y más volumen, principalmente. Entonces es un híbrido, no tiene la proyección del ciprés, pero tiene volumen. Entonces como si mezclaras el flamenco y el clásico. Pero la construcción es una guitarra flamenca, es decir, la acción es flamenca y las medidas es de una guitarra flamenca. Entonces realmente son 4 modelos de guitarra lo que se hace. Pues aquí tenemos todos tus instrumentos, estufina. Estoy hablando en la construcción tradicional de la guitarrería, porque luego ya hay muchísimas modificaciones del instrumento que no tienen nada que ver con nuestra forma tradicional. La forma tradicional. Wow. Pues mira, espera, lo voy a coger a los dos. Ana y Carlos se encuentran en este taller que tanta magia ha salido por estas puertas, ¿verdad? En forma de música. ¿Tendríamos alguna guitarra para que el maestro pudiera tocarnos algo? ¿Ahí ¿tienes alguna? Ahí fuera. Claro. ¿Tienes Sí, alguna? si Venga, puede y nos toca. Ana, háblanos de la historia de tu padre. De cómo comenzó la tierra, cómo que dice, un día llegó aquí y dice, yo voy a montar una tienda de guitarra, o él era un tocador, ¿cómo fue eso? El fundador de la casa se llamaba Benito Ferrer, era notario y tocaba en la tuna de medicina de la ciudad. Era estudiante de notaría, pero tocaba en la tuna de medicina y tocaba la bandurria, porque en el siglo XIX el flamenco, el primer instrumento era la bandurria, el segundo era el laúd y la tercera voz era la guitarra. Y entonces se le rompió el instrumento y entró a los talleres de la época para intentar hacerse el uno. Y hizo una bandurria. Pero en el proceso de fabricación pensó en cambiarle las cuerdas de tripa de la época a las cuerdas metálicas, con la cosa de que sonaran mejor. Lo hizo. El instrumento sonó muchísimo mejor, pero se lo rompió. Entonces, con un amigo físico que luego fue catedrático también de la Universidad de Granada, le hizo un estudio de fuerza para reforzar el instrumento y que no se le rompiera. Y hizo la bandurria actual. En esa bandurria empezaron a pedir, era muy sonora, empezaron a pedirle, pues, compañeros. Se corrió la voz que había un hombre aquí en Granada que hacía bandurrias que sonaban mucho, que no sé qué, no sé cuánto. Ya se metió en el taller del que le enseñó a hacer la bandurria y empezó también a hacer laúdes, a hacer guitarras, y le dieron un nivel económico mucho más fuerte que la notaría. Y al final, en el 1875, dejó la notaría para ser luthier, para ser guitarrero. Y desde entonces está... Porque en 1875, bueno, la gremial de la construcción de instrumentos era... el maestro te tenía que dar la maestría. Y él, en los años en el que estuvo en un taller de los hermanos Ortega,
en el 1875 le dieron la maestría. Entonces ya pudo él poner su taller de construcción de instrumentos. Y a partir de ahí ya se funda la Casa Ferrer. Mi abuelo, que es la segunda generación, es su sobrino. El hermano de Benito muere cuando mi abuelo tendría 4 o 5 años, y Benito se hace cargo de la educación y lo forma porque había un entendimiento de la construcción del instrumento, que había que saber matemáticas, había que saber física. Entonces mi abuelo lo meten en el seminario a estudiar matemáticas, y después ya entra en el taller, y en el 25, que muere Benito, se hace cargo ya del taller como maestro, en 1925. Y en el 88, que muere mi abuelo, mi padre es la tercera generación, pero mi padre llevaba trabajando con mi abuelo desde el año 57. Pero en el 88 se hace cargo de la Casa Ferrer, hasta el 2006 que fallece, y ya me hice cargo yo. Ana, ¿te hiciste cargo? Y mi padre tiene la particularidad que le faltaba el brazo derecho porque tuvo un accidente con 17 años. Entonces era un luthier, un guitarrero, que fabricaba solo con un brazo. Con el que a nosotros se nos quedó grabado en el alma, que las minusvalías están aquí. Entonces él nunca, mi padre es que nunca tuvo barreras. Sí. Él lo hacía todo. Qué bonito lo que nos cuentas, porque aprendemos de las debilidades, no son un impedimento. Más muchas veces Fue son... artesano toda su vida, desde los 17 años que perdió el brazo, él siguió siendo artesano. Lo único que tuvo que reaprender a hacer las cosas de otra manera. De otra forma. Entonces, las guitarras, los instrumentos de Ferrer están en todas partes del mundo, ¿verdad? En todas partes. En todas partes del mundo todas suena alguna Porque guitarra, bandurria, laúd. Somos la guitarrería más antigua del país y la casa madre en construcción en Granada. Somos los únicos que llegan desde el siglo XIX al siglo XX, el único taller de construcción de guitarras que queda vivo. Y aquí tenemos para dar a fe a Carlos, ¿eh? Correctamente. ¿Verdad, mi niño? Lo que ha dicho es correcto, es la historia. Es la historia. De Granada. Entonces ya entiendo, porque antes estaba afuera, pero ahora entiendo el amor que hay aquí dentro, ¿verdad? Claro. El sentarse aquí, que estas paredes, es como sentarse en un parque donde escuchamos los pájaros, ¿verdad? Etc. Y que nos traen un lindo recuerdo. Pues ustedes se sientan aquí y esto es Un sitio de música. de música, Aquí, sí, donde se La comparte. gente que viene a comprar un instrumento viene a hacer música. Entonces, la música tiene una vibración que es única. Entonces, los sitios donde Sí. tienen Sí, sí. toque- Una energía, una tiene energía. Un aura, muy- un aura. Un aura, muy- una energía. Ese aura positiva. potente que se queda, que alrededor, Aquí ha un tocado, magnetismo. aquí ha tocado, Paco hemos de enfocado, Paco de Lucía ha tocado aquí, probando, y si no me equivoco, Sabicas y también. Sabica, Es que tienen que tocar aquí, es y que Andrés Segovia. Y Andrés Segovia. y- Eso es ya es lo una de más- las guitarrerías más importantes de España y del mundo. y del mundo, digamos, ¿verdad? Y del mundo. En ¿Eh? este lugar han tocado lo más grande. Y este rato de magia que nos llevamos en el Pues, corazón. Yo quiero darte las gracias a ti de parte de los dos, porque nos ha hecho rememorar tiempos bonitos. Sí, y es que, ¿sabes qué pasa? Que esto queda para la historia. Correcto. Lo verán. Y hablaremos de tu padre. Mucha gente que puedan ver estas historias no sabía que tu padre le faltaba una mano y hacía tan lindos instrumentos. Eso es bello y es digno de alabar, y por eso tenemos que dar a conocer a gente como ustedes, Correcto. que hacen que la vida sea mucho Un mejor. poquito mejor. ¿Verdad? En un mundo tan, ¿verdad?, perverso en el que tal, Sí. la música viene a sanarnos, ¿no? Sí. Y ustedes son los partícipes de que eso suceda, porque tú construyes las guitarras, construyes los instrumentos, tú le das el sí, el ok, El ok. y dices, venga para adelante, sale a los conciertos para que la gente salte, brinque, Correcto. ría, llore, de todo, menos se pelee. No se pelea nadie, nadie. La La música música une. sana. La música une a los pueblos. Esa, ahí está. La música une a los pueblos. Y donde hay música hay estabilidad, paz interior, armonía. Todo lo bonito y todo lo bueno lo tiene la música. Qué lindo. Y se empieza pues por las maderas.
Ahí está, ya le empieza con teníamos la adentro. Que ya, como decía Atahualpa Yupanqui, decía que la guitarra ya sabe cantar ella sola, una guitarra sabe cantar sola, porque cuando la guitarra era árbol, los pájaros se posaban en sus ramas para cantar, entonces ya el árbol sabe de música. Tiene la frecuencia. Claro. Eso de Atahualpa Yupanqui, me encanta. Qué bonito, qué Eso bonito. es así, es verdad. Pues nada, Ana, Carlos, gracias. Gracias a ti. Gracias. Porque no solo nos llevamos la música, sino el amor que ustedes procesan en este bonito instrumento, sea, llámese guitarra, llámese bandurria, llámese como se llame, ¿verdad? El caso es que nos dan una lección a través de sus conocimientos. Gracias. Estoy por aplaudirle. Mira, Bien, bien. Oye,